Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos ustedes a este seminario web organizado por Andes. Como ustedes ya saben, Andes es una empresa internacional que brinda servicios de consultoría e ingeniería desde cualquier etapa de desarrollo del proyecto, principalmente del sector minero y energético. Cuenta con sedes en Argentina, Chile, Brasil y Perú. Y desde estas oficinas atiende a más de 10 países de la región sudamericana desde hace casi 10 años. A lo largo de estos años de continuo trabajo, Andes ha logrado atender a más de 180 empresas del sector minero y energético, ubicadas en países como Nicaragua, Panamá, Colombia, México, Ecuador, Brasil, Bolivia, Chile, Perú y Argentina, caracterizándose por brindar un servicio de ingeniería integral y con soluciones multidisciplinarias gracias a sus 14 disciplinas que suman más de 125 servicios, los cuales son desarrollados por un gran staff de profesionales, todos ellos expertos en cada una de estas especialidades. Es así como Andes ha logrado el reconocimiento de sus clientes por brindar una respuesta rápida con altos estándares de calidad y soluciones innovadoras. Y son precisamente estas últimas características de altos estándares de calidad y soluciones innovadoras las que nos traen al seminario web de hoy titulado Remediación de suelos contaminados. En este seminario web, los expertos de Andes nos hablarán sobre las acciones frente a una sospecha de un derrame de hidrocarburos sobre el suelo, desde la fase de investigación en la que se desarrollan estudios ambientales para caracterizar y delimitar la afectación del suelo y la fase de diseño de ingeniería de remediación ambiental, hasta la elección de la mejor tecnología o tecnologías disponibles que se deben realizar en función del objetivo de la remediación. Para ello estaremos conectados durante 1 hora y media con los especialistas de Andes y los últimos 15 minutos de conexión responderán sus consultas, las cuales podrán ser enviadas a través del panel de preguntas y respuestas. En esta oportunidad para el desarrollo de este tema nos acompaña la gerenta de proyectos ambientales de Andes Argentina, Josefina Ibarbia. Josefina es licenciada en gestión ambiental con 13 años de experiencia profesional en gerenciamiento de proyectos de caracterización ambiental y de remediación en instalaciones de operaciones de hidrocarburos para empresas de primer nivel. Su experiencia incluye la coordinación de equipos interdisciplinarios para llevar a cabo objetivos en proyectos ambientales de mediano y largo plazo. Cuenta con experiencia en obras de remediación de agua subterránea con tecnologías como bombeo y tratamiento y bombeo inducido por vacío, extracción de vapores del suelo, equipo de vacío móvil, baler y skimmer. Y también realiza gestiones en reparticiones nacionales y provinciales para la obtención de registros y permisos ambientales. Hola Josefina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, ¿me escuchas? Hola Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, te escucho. ¿Vos me escuchás? Sí, perfecta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias Bien. por acceder a la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación a participar en este webinar. La verdad es que, bueno, desde Andes, Argentina, vamos a tratar de compartir conceptos técnicos acerca de caracterización y remediación ambiental y esperamos que, bueno, que sean de utilidad para toda la audiencia. Por supuesto, claro que sí. Excelente. Te dejo libre la pantalla para que puedas compartir tu presentación. Bueno. ¿Listo? Ahí estamos. Bueno, gracias a todos por estar acompañándonos esta tarde. Como Vanessa bien dijo, mi nombre es Josefina. Yo trabajo en proyectos de caracterización y remediación ambiental en Andes desde hace 4 años aproximadamente, y con profesionales que compartimos este ámbito de Andes también, hace 14 años, así es que hemos llegado a desarrollar, bueno, un lindo grupo de trabajo, un equipo de trabajo. En el día de hoy hemos modificado un poco, o hemos hecho un poquito más inclusive la presentación, debido a que la habíamos nombrado remediación de suelos contaminados, y la realidad es que cuando hablamos de afectación de sitios, es difícil separar el suelo del agua, hablando en términos de subsuelo, así es que la he modificado y la he llamado remediación de sitios contaminados. Un poco el resumen de lo que vamos a estar viendo, se presenta en esta slide, los estudios de caracterización ambiental de fase 1, 2 y Rebeca, en qué consisten, el plan conceptual de remediación ambiental, los objetivos de remediación ambiental, tecnologías y algunos casos de estudio.
Como, digamos, introduciéndonos ya en la parte técnica, puse esta slide referida en realidad a la Ley de Residuos Peligrosos en Argentina. La ley que regula, digamos, los compuestos, ¿sí? Y que los clasifica como residuos peligrosos, que son en definitiva los que se buscan cuando se hacen estudios de caracterización y luego se buscan remediar, es la 24.051, que es una ley nacional, y las provincias adhieren, bueno, a través de sus leyes provinciales. ¿Qué es lo importante de esta ley? Que tipifica, digamos, 3 tipos de figuras, ¿sí? ¿Quién es? El generador sería el que genera o el que posee el pasivo ambiental en su predio. El transportista es la figura que, bueno, como dice, lo va a transportar al residuo en caso de que se desee tratar fuera del sitio, y el operador es aquel que va a desarrollar las tecnologías para la destrucción final o para el trabajo en sitio, ¿sí? O con equipo transportable. En ese sentido, la fortaleza de Andes es el trabajo de remediación in situ, ¿sí? Que respecto de tecnologías o de operadores fijos, tiene la ventaja de que podemos trasladar la tecnología al sitio y ahí, bueno, desarrollar los objetivos que se planteen para la remediación, que, digamos, en la mayoría de los casos se da por fases o por etapas, ¿sí? Luego vamos a ir viendo por qué decimos esto. En este contexto, también la ley lo que nombra o lo que dice es que el generador tiene responsabilidad penal y administrativa desde la cuna hasta la tumba, o sea, desde que genera el residuo hasta que lo destruye. Y por tratarse de responsabilidad penal, entonces también es muy importante cómo se maneja la confidencialidad. Y bueno, yo como consultora ambiental, la verdad es que es uno de los ítems que siempre tenemos en cuenta, ¿sí? A la hora de manejar esta información, en este caso con nuestros clientes, que son ellos quienes deciden en qué momento lo compartimos con la autoridad de aplicación, pero no deja de ser relevante este concepto de la confidencialidad por el tipo, digamos, de material que estamos tratando, que son pasivos ambientales. Bueno, empezando un poco con la descripción del proceso de caracterización ambiental, que es lo que le precede a la remediación. Hemos preparado esta slide que da las características de algunos estudios, ¿sí? Que son consecutivos, necesariamente tienen que desarrollarse uno detrás del otro, para comenzar a identificar los pasivos ambientales, ¿sí? Si se presume que hay una afectación en un predio, comenzamos con el estudio de fase 1, luego pasamos al fase 2, luego al REBECA, que no necesariamente se realiza el REBECA, en la mayoría de los casos sí, y por último vamos a llegar al plan conceptual de remediación ambiental. Se dice que es conceptual en esta etapa, digamos, después de pasar por estas 3 fases, porque, digamos, hay muchas cosas que tienen que ver con la ingeniería puntual que se van a desarrollar como en una segunda etapa o segunda fase del plan de remediación, ¿sí? En principio, cuando se le presenta a la autoridad de aplicación el estudio de fase 1, el estudio de fase 2, el REBECA, y luego el plan conceptual, aprueban la tecnología y entonces después pasamos a la fase de diseñar como la ingeniería más fina del proyecto, ¿sí? Entonces, en este sentido, voy a mencionar cuál sería el objetivo de la fase 1. En la fase 1 lo primero que se realiza es relevar información ambiental del sitio, pero esta etapa se dice que es de gabinete, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros, a través de ya sea la revisión de documentación ambiental, como pudieran ser estudios ambientales, monitoreos, toda la información que digamos, el generador del residuo pudiera tener, a través de entrevistas con los mismos trabajadores de las plantas, que se emiten en forma de declaración jurada, ¿sí? O sea, lo que ellos nos cuenten, esa información que nos cuenten, nos va a valer para empezar nuestra investigación. Y asimismo, el relevamiento visual del sitio y del entorno hasta 500 metros a la redonda, vamos a empezar a tratar de construir nuestro modelo conceptual preliminar de sitio. ¿Qué sería nuestro modelo conceptual?
sería, digamos, una ubicación ponderada de dónde están nuestros compuestos de interés. ¿Qué serían los compuestos de interés? Serían los compuestos químicos que nosotros vamos a estar buscando, ¿sí? Que se presume han afectado el sitio. Asimismo, también vamos a evaluar las fuentes de aporte, de dónde vienen esos compuestos, los mecanismos de transporte, quiénes son los receptores dentro del sitio y fuera del sitio, y la otra parte importante es la deficiencia o limitación de información. ¿Por qué? Porque nosotros hemos construido toda esta información ambiental a partir de entrevistas, pero si, por ejemplo, el generador no cuenta con informes ambientales previos, no cuenta con una historia documentada, bueno, eso queda como un gap y va a haber que investigarlo en la etapa que sigue. En este sentido, puse un ejemplo de, digamos, un modelo preliminar, conceptual preliminar, en el cual, por ejemplo, aquí tenemos un predio, ¿sí? En el cual nosotros identificamos cuáles serían las actividades que podrían ser fuente de aporte de compuestos de interés, ¿sí? Entonces, no sé si se llega a visualizar, pero son 7 áreas de interés. Entonces, una vez que hicimos las entrevistas con el cliente, recorrimos el predio, identificamos que habían 7 puntos en los que se desarrollaban distintos tipos de procesos del sitio donde estamos investigando. Y dentro de cada uno de esos sitios pueden o no repetirse los compuestos de interés. Entonces, identificamos las fuentes donde podrían provenir, ¿sí? Buscamos evidencia visual en el campo, en este caso, por ejemplo, se ve, esto es la estación de servicio de un andén de un predio ferroviario, y por ejemplo acá se visualiza sobre el suelo que hay como manchas, y mismo en el lugar había olor a hidrocarburos, entonces lo tomamos como una evidencia visual de que podría estar afectado, y eso nos va a valer para empezar a diseñar un plan de muestreo para la próxima etapa, que es la fase 2, ¿sí? Y en esta otra fotografía, por ejemplo, tenemos esta otra área, que ya hemos recogido evidencia visual de que podría haber afectación, entonces ya diseñamos para la fase 2 que vamos a instalar un freatímetro y podemos hacer muestreos de suelos y etc. Entonces, en la fase 1, una vez que tomamos toda esta información, vamos a pasar a la fase 2, en la cual vamos a investigar en campo a través de distintos métodos que ahora lo vamos a conversar. El objetivo de la fase 2, ya teniendo la información de gabinete, por llamarlo de alguna forma, es determinar y delinear la extensión, tanto vertical como horizontal, de las áreas afectadas con los compuestos de interés. ¿Cómo se logra esto? A través de actividades de campo y gabinete. Las actividades de campo, entonces nosotros, en base al modelo preliminar de sitio, diseñamos un plan de muestreo de suelos y de aguas subterráneas o superficiales. ¿Cuáles serían las actividades a través de las cuales vamos a realizar nuestra investigación de campo? Muestreos de suelo, instalación de pozos de monitoreo, medición del agua de esos pozos, la nivelación topográfica para evaluar el gradiente hidráulico, hacia dónde se dirige el agua subterránea, los muestreos de esos freatímetros que hemos instalado, o del agua superficial, eventualmente de fase libre, ¿sí? Fase libre, ya enseguida vamos a explicar un poco más, pero sería el hidrocarburo que podría encontrarse en la freática, producto de una afectación. Ensayos hidráulicos de corresponder, muestreo de gases, que también nos podrían dar información de compuestos orgánicos volátiles dentro del suelo, y todas estas muestras que nosotros tomamos, y digamos la forma de documentarla es a través de análisis de laboratorio, que siempre están habilitados y inscritos en determinados registros, y que nos van a dar como fin los protocolos, que son, digamos, la forma de documentar cuáles son las concentraciones que pudimos hallar en campo. Entonces, bueno, acá hay algunas fotos de ejemplo. La primera fotografía es una inspección de un freatímetro, ¿sí? Con una cámara sumergible, que permite la filmación del pozo,
en este sentido, si nosotros vamos a investigar un predio que ya contaba con instalaciones de control ambiental anteriores, como en este caso un freatímetro, podemos ver su estado, ¿sí? Su estado de mantenimiento, si se encuentra bien construido, a través de la filmación con una cámara. Asimismo, otra de las actividades dijimos que es el muestreo de suelos. En este caso estamos viendo la muestra de suelo a través de un Terzaghi o muestreador de cuchara partida, que lo que hace es poder obtener muestras casi en un perfil continuo, dependiendo del objetivo que estemos buscando, para lograr un perfil litológico, como se ve acá en esta canaleta. Vamos poniendo las muestras que vamos sacando, y también logramos bueno, la descripción del perfil, ¿sí? Del tipo de suelo. En esta otra tenemos la perforación, ¿sí? De suelos, que digamos tiene doble propósito. Podemos ir tomando muestras de los suelos, y luego de eso podemos instalar freatímetros, ¿sí? En esta otra fotografía estamos viendo la medición de niveles de agua con una sonda interfase, que lo que hace es medir el hidrocarburo y el agua, digamos, en función de si lo detecta o no, para medir el nivel freático. En este caso estamos viendo la toma de muestras, ¿sí? Con un bailer, que es un material descartable que se utilizan para los muestreos de los pozos freatímetros. Aquí tenemos la lectura in situ en campo de parámetros físicos, ¿sí? Y por último, otras actividades es, bueno, como dije, los protocolos de laboratorio. Todas estas muestras que nosotros ya hemos tomado se documentan con los protocolos de laboratorio, y en esta última imagen tenemos un ensayo de bombeo que no en todas las situaciones se desarrolla, pero podría ser. Bueno, luego de haber hecho toda esta investigación de campo, vamos a lograr nuestro modelo conceptual de sitio. ¿En qué consiste nuestro modelo conceptual? En función de todas las muestras que hemos ido investigando en el campo, y que además hemos ido tomando decisiones a medida que se desarrollaba el estudio, ¿sí? En función de qué, de las muestras que vamos obteniendo, si vamos viendo que es necesario continuar el muestreo porque vamos hallando contaminación o afectación en el predio, se van, digamos, agregando muestras. Muchas veces pasa que comenzamos con un plan de muestreo limitado, ¿sí? De X cantidad de muestras, y a medida que vamos hallando afectación, esto es un proceso que se va dando en simultáneo, también trabajando con el generador, que va avalando el proceso, ¿sí? Para agregar muestras y completar nuestra investigación. Llegamos a una representación como esta, por ejemplo, que es un mapa de isoconcentración de hidrocarburos en suelo. ¿Qué quiere decir esto? Que entre 1 y 2 metros de profundidad nosotros encontramos estas hotspots, que se le dicen, estas dos líneas que se unen, y que representan mayores concentraciones del contaminante que estamos evaluando, del compuesto de interés, ¿sí? ¿Esto para qué nos va a servir en el proceso de remediación? Sabemos que esas son nuestras áreas objetivos, ¿sí? Luego veremos cuáles son los niveles a los cuales queremos llegar. Pero en principio, la fase 2 desembocaría en estas representaciones. Esto lo digo a nivel gráfico, obviamente que se nutre también de un informe, pero es una forma muy, muy rápida y valedera de interpretar lo que se halló en el campo. Obviamente que estos son procesos que tienen, bueno, dependiendo de las hectáreas que tenga el predio y la escala, ¿no? Que mínimamente duran un mes de trabajo en campo, al menos, ¿no? Y después, bueno, de gabinete. Y en este otro caso tenemos resultados analíticos de hidrocarburos en agua, ¿sí? Lo que hicimos, por ejemplo, en esta representación es poner una tabla con los resultados de las concentraciones de hidrocarburos y representar en las distintas áreas que habíamos investigado, nuestras áreas que dijimos que podían ser potenciales fuentes de esos compuestos de interés,
las concentraciones de ese compuesto, que en este caso es hidrocarburos, ¿sí? Entonces, en todos estos circulitos son pozos de monitoreo que fuimos instalando a medida que íbamos realizando los muestreos de suelo y obteniendo en campo, por ejemplo, en el caso de los hidrocarburos, es muy manifiesta la afectación porque en forma, digamos, organoléptica uno puede detectar por el color, por el olor, asimismo también hay aparatos que en campo permiten medir in situ concentraciones de volátiles. Entonces, en función de la muestra de suelo, íbamos instalando pozos de monitoreo, y una vez que instalamos los pozos de monitoreo, los muestreamos, y en algunos aparecía hidrocarburo dentro del pozo. Entonces, un poco no se llega a visualizar perfectamente bien, pero les cuento, por ejemplo, estos pozos del centro son los que estaban relacionados con esa primera foto que mostré en fase 1, que era la estación de servicio, y que nosotros presumíamos por el color del suelo que podría haber afectación. Bueno, finalmente cuando instalamos los freatímetros lo encontramos. Y bueno, en función en realidad de la escala que le vayamos dando al compuesto de interés, es como vamos marcando los freatímetros. Una vez que terminamos el estudio de caracterización ambiental de fase 2, pasamos al REBECA, que es un estudio toxicológico que no va asociado tanto con, digamos, o va asociado con los compuestos de interés, pero en función de las consecuencias del impacto. El REBECA, digamos, además de que se nutre de una norma STM, al igual que los dos estudios anteriores, es un software que va a modelar estas concentraciones que nosotros hemos hallado en campo, y que va a trabajar en función de cuáles son los usos del suelo y cuáles son los usuarios, ¿sí? O sea, va a trabajar en función de cómo puede afectar esa contaminación o ese pasivo a los usuarios. Y eso nos va a ayudar, a través de cálculos que hace el software mismo, nos va a ayudar a encontrar estas concentraciones aceptables del compuesto de interés. O sea, ¿cuáles serían los niveles tolerables? ¿Por qué nos va a servir el REBECA? Porque en muchos casos no existe legislación que nos regule el compuesto de interés que nosotros hemos hallado, y entonces nos encontramos ante la necesidad de hacer una remediación, pero no sabemos a qué objetivo queremos llegar. Y eso es, digamos, un parámetro cuantitativo que es muy necesario para ver, digamos, qué tecnología vamos a poder utilizar o a utilizar. Entonces, en este sentido, por eso es que el REBECA en muchos casos nos sirve. A modo muy rápido de ver, es como una impresión del programa, y a ver, lo que hace es un diagrama de las rutas de exposición. El comportamiento del foco, o sea, de dónde puede salir el compuesto de interés, cómo se transporta, qué medios de exposición tiene, y en esta parte hablamos de lo que les dije recién, de los receptores. O sea, en el sitio, quién va a ser el que reciba esa afectación del compuesto de interés. Esto es lo mismo que el cuadro anterior, que decía que había un receptor número 2, un receptor número 1, estos están fuera del predio, y también están los que están dentro del predio, ¿sí? Y por último, esto es así a modo muy representativo. Por ejemplo, acá el programa nos está mostrando cuáles son los parámetros de interés, las concentraciones representativas, que son como unos promedios que toma de las concentraciones que encontramos, ¿sí? Y los Site Specific Target Level son los niveles deseables de ese compuesto de interés, ¿sí? Que nos da como resultado el programa luego de hacer la modelación, en función de los usuarios que haya en el predio, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, en el escenario 1, lo que nos está queriendo decir el REBECA es que lo deseable es que se llegue el nivel de concentración de antimonio a 75,99
miligramos por kilogramo, ¿sí? Eso es para un escenario determinado, esto es para otro escenario determinado. Y en este caso tenemos los niveles guía de la ley, ¿sí? ¿Por qué también sirve el REBECA? Porque puede ser que la ley nos dé parámetros determinados, pero de repente el predio se encuentre en un lugar desierto y la probabilidad de que allí se desarrollen actividades de forma posterior es casi nula, porque no hay recursos, porque no hay electricidad, porque no hay agua, por X o por Y. Entonces, estos estudios también nos ayudan a dar argumentos para poder llegar a concentraciones aceptables, ¿sí?, de riesgo. Entonces, a modo un poco de recuento de lo que hemos dicho recién, lo importante de esto es que se valen de normas ASTM que, digamos, que es lo importante, que son, digamos, en algún sentido trascendentales a cualquier tipo de industria. Esto puede desarrollarse tanto en minería como en hidrocarburos. En el caso del REBECA tenemos una ASTM específica para petróleo, pero y además, lo otro importante es que también es trascendental a cualquier jurisdicción, digamos. Nosotros tenemos experiencia de haber desarrollado este tipo de estudios fuera de Argentina, siguiendo esta normativa, ¿no? O sea que se usa en todo el mundo, ¿sí? Entonces, una vez que ya contamos con estos 3 estudios, vamos a llegar al plan conceptual de remediación ambiental. Entonces ya tenemos, luego de haber desarrollado estos caracterización ambiental, cuáles son nuestros objetivos a remediar. Entonces, a modo muy resumido, ¿cuál es la idea del plan conceptual de remediación? Poder manifestar, ¿sí?, en un documento cuáles son los objetivos, ¿sí?, que vamos a buscar, cuáles son los compuestos de interés que ya hemos identificado y a qué objetivos vamos a llegar, a través de qué metodología, ¿sí? Entonces acá, en un cuadro muy, muy sintético, puse cuáles son los antecedentes. Todo esto que nosotros, el plan conceptual se va a nutrir de todos los estudios que antes hemos hecho, ¿sí? ¿Cuáles son los antecedentes del sitio? ¿Cuál es el marco normativo? Y también otros requisitos, como por ejemplo podemos nombrar la STMI. ¿Cuáles son los objetivos de remediación? O sea, ¿a qué niveles queremos llegar con las tecnologías que vamos a proponer para remediar, ¿sí? ¿Cuáles son las alternativas? Generalmente, o a veces, antes del plan conceptual, se hace un estudio de alternativas de forma interna, en realidad con el generador, de decir, bueno, a ver, esto es tu pasivo, bueno, tenés estas formas de tratarlo. Se hace una evaluación por distintos criterios y se llega a seleccionar la tecnología más adecuada. El diseño del plan en sí mismo, que son las etapas y las actividades que va a seguir, y bueno, la descripción de las metodologías. Asimismo, la estimación de costos. Como esta es una etapa conceptual, ¿sí?, no tenemos los volúmenes exactos, entonces se maneja un rango de mínima y de máxima, así que luego será ajustado, ¿sí?, cuando se desarrolle la ingeniería de remediación. Pero en esta etapa se habla de rangos, ¿sí? Y también, ¿por qué dice ranking de prioridades? Porque como nosotros veíamos en la figura de la fase 1, que estaba ese predio con esas 7 áreas de interés, a lo mejor en las 7 áreas yo no encontré pasivos en todas, encontré en 3. Bueno, y además de esos 3 áreas con pasivos tengo que priorizar cuáles son los que los que necesito o los que tienen más urgencia de saneamiento. Asimismo, por ahí no en todos vas a usar la misma tecnología, entonces podés ir cambiando los plazos, ¿sí? O sea, van a ser los plazos diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ahí en una remediación de un predio puedo encontrar varios compuestos de interés, no solamente uno. Entonces, a lo mejor, probablemente, además voy a utilizar distintas tecnologías, ¿sí? Hablamos de cronogramas, estimados también, y por último las medidas de protección ambiental, o sea, cómo voy digamos, a controlar el proceso en el ambiente en que estoy desarrollando la remediación, y por último un plan de monitoreo ambiental, que sería cómo voy a controlar las variables ambientales, ¿sí? Las medidas de protección serían preventivas, y el plan de monitoreo serían los indicadores cualitativos o cuantitativos
de que el saneamiento que estoy haciendo va por buen camino, ¿no? Esto sería un poco lo que sería un plan conceptual de remediación. Entonces, para resumir un poco el proceso de caracterización ambiental, ¿cuál es la importancia que quiero destacar? Uno, que es un proceso de toma de decisiones en conjunto entre la autoridad de aplicación y el generador. ¿Por qué? Porque, como mencioné, el generador es responsable no solamente por la cuestión penal, sino que él es responsable del residuo porque lo generó. Entonces, cuanto más transparencia se le pueda dar al proceso de caracterización y que pueda ir manifestando mediante documentos los hallazgos que va teniendo, eso ayuda también a que la autoridad tenga cierta confianza en la toma de la decisión, ¿no? También, bueno, aporta información específica del sitio, no solamente respecto de los compuestos de interés, sino de las características intrínsecas, porque muchas veces nosotros queremos investigar un sitio, pero bueno, en los libros no nos va a hablar de las coordenadas donde yo estoy trabajando, entonces esto nos va a dar información del subsuelo a través de los métodos que hemos hablado anteriormente. Y bueno, por último, por la responsabilidad penal del generador. Bueno, ahora pasando un poco a cuáles son las fases de afectación o de contaminación. Esto hablado desde un predio que tenga relación con los hidrocarburos, también vamos a hablar enseguida de un poco de lo que tiene que ver con minería. Cuando yo estoy buscando afectación en un predio, es importante tener en cuenta las fuentes. ¿Por qué las fuentes? Porque en estos dos casos, en los cuales, en estas dos industrias que yo nombré recién, perdón, el origen, el aporte de la afectación va a ser diferente. En el caso de los hidrocarburos, vamos a encontrar generalmente que la fuente es puntual. El aporte es de instalaciones conocidas, ¿sí? Por ejemplo, de un tanque subterráneo, por ejemplo, un poliducto, puede ser de un tanque superficial, pero que tenga una pérdida hacia el subsuelo. Entonces, en este sentido, nuestro agente contaminante, ¿sí? Por ejemplo, en este caso va a empezar a infiltrar, ¿sí? Esto es la zona no saturada del subsuelo, y esto es la zona saturada, que se encuentra al nivel freático. Nuestro contaminante, que es en este caso esta sustancia color colorado, va a empezar a infiltrarse y va a empezar a absorberse, ¿sí? Por eso acá decimos que es fase absorbida. Si esto es una porción del suelo, vamos a encontrar que están los poros o los espacios entre partículas. Las partículas va a absorberse nuestro contaminante, y también se va a encontrar en forma gaseosa, ¿sí? Asimismo, si la pérdida continúa, ¿sí? Y también de esto también mucho depende de las características del suelo, si es un suelo más abierto que permite la infiltración o más cerrado, si el contaminante continúa descendiendo hacia el acuífero, en algún momento va a empezar a diluirse en el agua, y por último va a formar lo que se le llama la fase líquida no acuosa, ¿sí? Asimismo, también si nosotros vemos una partícula o una porción del suelo en esta zona capilar, también tenemos fase gaseosa, o sea, tanto fuera como dentro del agua, y en fase disuelta, ¿sí? Entonces, esas son las formas en que vamos a encontrar nuestro compuesto de interés relacionado con hidrocarburos, ¿sí? En este caso, respecto de la actividad minera, si abordamos otra vez el tema de dónde se puede originar la afectación, ¿sí? ¿De dónde puedo encontrar mi compuesto de interés? Tenemos, digamos, la forma en que se puede presentar es mucho más diversa y a lo mejor dispersa, ¿sí? Respecto de las estructuras de hidrocarburos. Las podemos encontrar en forma de escombreras, y también es muy importante tener en cuenta los mecanismos de transporte, ¿sí? Porque en este caso va a afectar mucho más
el viento, va a afectar la precipitación, va a afectar las características ambientales, superficiales, mucho más que por ahí en los predios con hidrocarburos. La topografía, la hidrografía, digamos, por ahí tenemos mucho más escenarios de exposición del material que va a ser compuesto de interés en minería, ¿sí? Independientemente de eso, digamos, hay que tomar estos slides en forma genérica y realmente, después de haber visto muchos predios, realmente cada uno es muy particular, no solamente por las características del predio en sí mismo o del tipo de actividad que se genere, sino por el ambiente, ¿sí? Entonces, realmente amerita un estudio muy a fondo de cada situación. En este sentido vamos a pasar ahora un poco al desarrollo en forma muy sintética, de cuáles son las tecnologías de remediación. Habíamos dicho que pasábamos por los estudios de caracterización, teníamos el plan de remediación ambiental, el plan conceptual, y entonces, si nosotros hablamos de, cuando veamos estas slides que tienen la descripción de las fases, tienen que ver o están más relacionadas con contaminación con hidrocarburos, ¿sí? En este caso, el Dual Phase Backend Extraction, o de PBE se le dice, es un método de extracción de dos fases. Extrae la fase gaseosa y líquida, pero en realidad acá vemos que va a estar trabajando sobre 4 fases, ¿sí? A través de la extracción con bombas y con vacío de, este es el nivel freático, ¿sí? De presión de la napa, llegamos a traer el hidrocarburo que puede estar flotando sobre la napa, ¿sí? Entonces la corriente de agua, o sea, ese cono de presión que se genera en el pozo de extracción en este caso, va a traer el hidrocarburo, el agua y también la fase gaseosa, ¿sí? A diferencia del método anterior, la extracción de vapores del suelo solamente va a trabajar con la fase gaseosa, ¿sí? Olvidé mencionar que, perdón, voy a volver atrás, una vez que nosotros tenemos nuestra corriente de distintas fases que hemos ya sacado del pozo, la vamos a tratar en superficie, ¿sí? Generalmente se hace de separación del sólido, del agua de la fase libre, y también se tratan los vapores, ¿sí? Esto, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una remediación, este material que nosotros hemos sacado se termina transformando en un residuo peligroso, ¿sí? Entonces tenemos que darle disposición final o tratamiento, ¿sí? O sea, hacerlo pasar por distintas etapas a fin de que llegue a nuestra concentración que tenemos como objetivo de remediación. Entonces, la extracción de vapores del suelo, dijimos que tenemos una entrada de aire, o sea, tenemos un pozo de inyección de aire, que se inyecta bajo del agua y lo que hace es provocar el burbujeo, ¿sí? Entonces la fase gaseosa que se encuentra tanto bajo del agua como en la zona no saturada va a ser extraída en otros pozos a través de equipos de vacío, y que en superficie van a ser tratados. Generalmente se les puede pasar por distintos filtros, ¿sí? Que bajen la concentración del aire en este caso, y algunas partículas húmedas que también pueda tener, condensen y pueda hacer aire que sea venteado al ambiente. Es muy importante en las tecnologías de remediación tener métodos de control, y de control casi en línea, si es mejor, o permanente, ¿sí? Por un lado, para que disparen una alarma si las concentraciones a las que queremos llegar no están siendo, ¿cómo decirlo?
se me fue la palabra. Alcanzadas, esa es la palabra. Si nuestras concentraciones que estamos tratando de buscar con nuestro sistema de remediación no son alcanzadas por una variable X, porque se apagó la bomba que extrae de este pozo, porque el pozo de inyección de aire no está funcionando adecuadamente, bueno, tener un sistema de control para que, o bien para el sistema, o para que nos vaya certificando que el aire que estamos largando a la atmósfera está, digamos, en el estado que estamos buscando. En este otro caso tenemos el bombeo aumentado por vacío. ¿Cuál es el objetivo digamos, de esto? Es la extracción de tanto las fases líquidas, o sea, líquida y disuelta, como la fase absorbida, con bombeo, o sea, con la depresión del nivel freático, pero lo que hace el vacío es incrementarlo en suelos que no son tan porosos, ¿sí? Entonces hace que, en este caso, si nosotros queremos sacar fase libre del pozo, genere un cono de depresión que tiene un radio de influencia y que atrae el hidrocarburo hacia el pozo, ¿sí? Y que en caso de que los suelos no sean tan permeables, no vamos a lograr nuestro objetivo con tanta efectividad. A diferencia de eso, el vacío va a incrementar la posibilidad de lograr ese objetivo. La volatilización lo que hace es, a través de pozos inyectores de aire al acuífero, provoque el burbujeo, ¿sí? Y entonces la fase disuelta pueda ¿cómo? Sí, puede ser, digamos, extraída. En este caso tenemos un ejemplo que está asociado a una tecnología que ya vimos, que es un soplador un extractor de vapores orgánicos también, porque generalmente cuando estamos trabajando una fase, hablando de hidrocarburos, muy probable que tengamos o necesitamos otra remediación que complemente el movimiento de fases que se va a dar en el subsuelo. En este caso, el bioventing o la inyección de aire, lo que hace es en la zona no saturada, inyectar aire para favorecer el trabajo de las partículas naturales del suelo, ¿sí? que trabajan como atenuadores naturales degradando. En este caso lo que hace es justamente incrementar o darle más posibilidad de que ese trabajo se desarrolle para la fase gaseosa y absorbida. Otro tipo de las tecnologías que vimos recién tenían que ver más que nada, o sea, tenían que ver sobre todo con los líquidos, o sea, con el agua y la fase libre, además de la gaseosa y absorbida. En este caso, y además tenía la característica de no tener que mover, o sea, remover suelo para poder tratar el compuesto de interés. En este caso, por ejemplo, con el windrow composting o el compostaje en hileras, lo que se hace es un sistema de compostaje, básicamente, a través de lo que dijimos un poco recién, microorganismos que van a ayudar a degradar el hidrocarburo, pero se hacen dentro del predio donde se encuentra, se pueden elegir superficies como que se le llaman canchas o digamos sitios que se usan para crear estas hileras de compostaje, ¿sí? Obviamente que esto tiene, como ven acá, un sistema de tratamiento de líquidos porque las fases sólidas van a, el suelo en algún momento va a condensar el líquido que pueda tener, entonces tiene su sistema de tratamiento de líquidos también. En este caso también estamos viendo otra tecnología de land farming, que es similar a la anterior, pero básicamente en el caso anterior tenía que ver más con microorganismos, esto es más con la aireación, ¿sí? Pero como ustedes ven, esto que yo les decía de las canchas,
que se generan dentro de un predio donde se encuentra el compuesto de interés, ¿sí? Y en este caso es para el tratamiento de suelos. Volviendo un poco a lo que tiene que ver con el tratamiento de líquidos, otra tecnología es el pump and treat o bombeo y tratamiento, en el cual dentro de un pozo de extracción se puede instalar una bomba o dos. Una puede ser de agua para deprimir la napa y otra puede ser de hidrocarburos para ir tomando todo el hidrocarburo, la fase líquida que va fluyendo hacia el pozo, o una bomba que bombee todo junto y en superficie se va a ir separando los líquidos, ¿sí? Una vez más, insisto, una vez que, por ejemplo, tenemos en superficie la fase líquida no acuosa, que sería el hidrocarburo, y el agua, cada una recibe su tratamiento, ¿sí? No es que lo saco y ahí quedó. Hay que darle disposición final a ambas también, ¿no? Otro método para tratar la fase absorbida y la fase disuelta es la oxidación química in situ. ¿Sí? En este caso habíamos hablado de, o tiene la misma característica, que es que no tengo que extraer o mover suelo, más que en realidad instalar pozos y inyectar sustancias que puedan favorecer a la oxidación de el compuesto de interés, ¿sí? Tanto en la fase absorbida como en la fase disuelta. En este sentido es importante tener en cuenta dónde se realiza este tipo de remediación, porque cuando vamos a provocar cambios químicos, ¿sí? No físicos, como veníamos hablando de la separación de fases, que eso es un tratamiento físico, por llamarlo de alguna forma. En este caso puede hacer que tenga reacciones que, si no tenemos bien calculada la ingeniería, puede llegar a generar efectos adversos. Entonces, bueno, es de suma importancia esta metodología de remediación, realizar una buena estudio de cuáles son las características particulares, tanto del contaminante como del predio, ¿sí? Por último, tenemos los agentes surfactantes, que lo que hacen es también generar cambios químicos y rompen las uniones de las moléculas de hidrocarburos, y no necesariamente pueden ser hidrocarburos, pueden ser otros compuestos también, y las atraen, ¿sí? Y de esa forma van a atacar tanto la fase disuelta o la fase absorbida, ¿sí? Hablando un poco también ahora de minería, ¿sí? Tenemos que existen también otros métodos de remediación, como la fitorremediación, ¿sí? Entiendo que estos métodos por ahí no son tan efectivos, o a lo mejor hay que hacer una escala mucho mayor, ¿sí? para poder atacar el compuesto de interés, pero básicamente las plantas nos pueden servir para, como dice acá, absorber o acumular o metabolizar, volatilizar o estabilizar determinados contaminantes, que no solamente se pueden encontrar en el sustrato, sino en el aire o en el agua, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos, como acá, por ejemplo, funciona de barrera de filtración de aire, acá como barrera hidráulica, ¿sí? Y los compuestos de interés pueden ser variados, como acá se menciona, ¿sí? Otro método de remediación o saneamiento puede ser la microencapsulación o la encapsulación. La micro, por ahí estamos hablando de contaminantes más trazas, ¿sí? Que quiere decir que están muy, digamos, que pueden estar en menores concentraciones, no concentraciones, sino en menores porciones, ¿sí? Y lo que se hace es inertizarlo a través del encapsulamiento con distintos materiales relacionados con el cemento, básicamente se lo encapsula, ¿sí? Esto podemos tenerlo a escala, digamos, pequeña, como lo vemos acá, que está almacenado en un tambor de 200 litros,
o se puede hacer en canchas que tengan impermeabilización o puede finalmente ser depositados en rellenos, ¿sí?, de seguridad. Y por último, la última metodología de remediación que podríamos utilizar es la neutralización, ¿sí?, a través del agregado de distintas sustancias, tanto para el agua como para los sólidos también, para el suelo. Podemos neutralizar los compuestos de interés, y bueno, y de esa forma también, además de la neutralización, generalmente se lo combina con la encapsulación, ¿sí? O sea, el compuesto deja de tener efectividad, pero además para evitar que vuelva a entrar en contacto con el ambiente, se lo encapsula, ¿sí? Tenía uno más. Y por último, ahora sí, tenemos otra tecnología de remediación, que es el capping, que sería, digamos, en este caso, poder mantener el compuesto de interés en el sitio donde se encuentra y a través de la reducción del contacto con el ambiente, entonces de alguna forma lo inertizamos porque, bueno, justamente no va a tener forma de dispersarse nuevamente, ¿no? Esto sí tiene la precaución, además de la mayoría de los métodos que hemos hablado, que luego de desarrollar una remediación tenemos que tener las precauciones para que el predio no vuelva a ser, o tenga limitaciones de uso, ¿no? Porque obviamente que si yo quiero construir una ruta sobre un predio que tiene capping y si le empiezo a, digamos, a generar distintos trabajos sobre el mismo, es muy probable que no sea efectivo a largo plazo el método que hemos utilizado, ¿sí? Bueno, todas estas tecnologías ustedes pueden verlas o encontrar también más información en esta página cluin.org, que es de la Environmental Protection Agency de los Estados Unidos, e incluso pueden encontrar la información en inglés y en castellano con, bueno, un montón de gráficos y figuras. Bueno, y ahora vamos a pasar a los casos de estudio. ¿Cuál es el objetivo un poco de los casos de estudio? Mi especialidad profesional tiene que ver mucho con la gestión. Me parece que es bastante también enriquecedor estudiar este proceso de caracterización y remediación desde ese ámbito, ¿sí? Entonces, desde esa visión, planteé un poco estos casos, ¿sí? El caso número 1, realizamos estudios de fase 1 y fase 2 de caracterización y evaluación de alternativas de remediación. Era una planta industrial que era un predio que iba a ser traspasado de un operador a otro, ¿sí? Entonces ambos tenían la intención de ver cuáles eran los pasivos ambientales que se encontraban allí, ¿sí? Justamente como pongo acá, para asignar las responsabilidades, que en caso de que hubiera situaciones en las que hubiera que hacer saneamiento, bueno, quién se iba a encargar de qué, ¿no? Los hallazgos que hubo en este predio fueron metales pesados, hidrocarburos y solventes clorados, ¿sí? Y se realizaron distintas alternativas de remediación y, digamos, este proceso desencadenó también en la selección de los operadores de la remediación. En nuestro caso, nuestro estudio se limitó solamente a llegar a las alternativas, o al plan de remediación. Un poco de las características del estudio es que era un predio de 60 hectáreas de industria metalmecánica, en el cual se instalaron freatímetros, porque la freática está hasta 40 metros, y trabajando con perforación con mechas huecas y mechas sólidas. Entre los freatímetros y los sondeos manuales se tomaron hasta alrededor de 500 muestras de suelo, ¿sí? Y también se pudo trabajar con el XRF, que lo que hace es poder determinar en campo la concentración de metales y en ese caso seleccionar las muestras para reducir el gasto también del laboratorio, ¿no? Y saber in situ cuáles son las muestras que van a servir para el laboratorio. Asimismo, digamos, otra de las particularidades que tuvo
es que al momento de muestrear los metales se utilizaron bombas de bajo caudal y bladder pump para poder lograr el objetivo, porque no son los mismos métodos que se usan para muestreo de hidrocarburos, ¿sí? Y por último, el Triad Approach, que justamente esto que decía de las decisiones que se van tomando a medida que vamos trabajando en campo, ¿sí? Es muy importante tanto de los equipos de gabinete que van analizando la información que se va obteniendo, como los mismos que se encuentran analizando las muestras, ¿sí? Y diseñando o rediseñando el plan de muestreo. Cuanto mejor funcione este engranaje, va a ayudar a tener un estudio de caracterización mucho más completo. Bueno, y por último, algunos casos de algunas fotografías de este proyecto, ¿sí? Acá tenemos el equipo de perforación con las mechas huecas instalando un freatímetro. En este caso tenemos muestras estamos teniendo un muestreo del suelo superficial. Acá se ve el muestreador manual con sacando una muestra de hasta 30 centímetros aproximadamente. Aquí tenemos el muestreo de metales, y acá está el pozofreatímetro con las bladder pumps, y en este caso, bueno, el control de los parámetros hidroquímicos en campo. En el caso 2, vamos a evaluar un predio de una planta de almacenamiento de combustible que se realizó en Argentina entre los años 2010 y 2014. El objetivo era extraer la fase libre del acuífero, ¿sí? Que se encontraba entre 8 y 10 metros. ¿Por qué entre 8 y 10? Porque nosotros sabemos que puede, de forma anual, el ciclo hidrológico aumentar estacionalmente en curvas recurrentes, ¿no? Digamos, en verano puede bajar el nivel freático, en invierno puede subir, por eso oscilaba entre esas profundidades. En este caso, entonces dijimos que nuestro objetivo era obtener la fase líquida, y esta tecnología que habíamos mencionado, que era el bombeo sí, asistido por el vacío. ¿Por qué? Se dio algo muy interesante, que supuestamente si nosotros vamos a realizar una remediación, deberíamos poder tener los parámetros ambientales, hidráulicos, en este caso del subsuelo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La autoridad de aplicación no nos permitía, no permitía que los volúmenes de agua que íbamos a extraer en el ensayo de ver cómo rendía nuestro acuífero para aplicar esta tecnología, no nos recibía el agua que se iba a estar generando. Entonces estábamos como que entre el huevo y la gallina, ¿qué podemos hacer si no podemos probar los parámetros del acuífero? Bueno, entonces de todos modos sabíamos que iba a ser un sistema similar a bombeo y tratamiento. Entonces primero se instaló el sistema de bombeo, pero no rendía como nosotros estábamos necesitando. Entonces, una vez que pudimos obtener los permisos de vuelco, después de gestiones bastante extendidas, lo asistimos con vacío, y ahí logramos llegar a generar los conos de presión dentro de los pozos de extracción para controlar nuestra pluma de hidrocarburos, ¿sí? Acá tenemos algunos indicadores, como que era de 2.800 metros cuadrados la pluma, con espesores aparentes, que quiere decir que dentro de los pozos se encontraba hasta 1,60 m de fase líquida, ¿sí? Bueno, tenemos que instalamos 4 pozos de extracción de fase líquida, pero operamos 3 solamente. Ahora les voy a contar por qué cuando les muestre la figura. Nuestro sistema, una vez que nosotros podíamos extraer esta agua y el hidrocarburo del suelo, ¿sí? Teníamos un sistema de aseguramiento de la calidad de nuestro efluente. Entonces, primero
un separador tipo API que hace que tenga un tiempo de residencia a los líquidos y se separe el agua de la fase líquida. Un air stripper que lo que hacía era tratar la fase gaseosa, filtros de carbono activado también para los hidrocarburos, y por último, antes del vuelco, una vez que ya habíamos pasado por todo este tratamiento, un sensor de concentración online que enviaba un mensaje de texto en cualquier día de la semana al operador, o sea, al responsable del equipo, y en caso de que superara el parámetro objetivo de vuelco, cortaba el sistema automáticamente, ¿sí? ¿Por qué era online? Porque era muy importante para esta tecnología el funcionamiento continuo 24 horas, porque si no el cono de presión no se iba a generar. En este caso vemos este ejemplo muy rápido. Nosotros detectamos, mediante los estudios de fase 1 y 2, nuestra pluma de afectación. Donde hay colores más cálidos es donde había mayor concentración de hidrocarburos y dentro del pozo, ¿sí? Mayor espesor. Entonces lo que dijimos es que el sistema controlaba las líneas de flujo, que en este caso no sé si llegan a ver, pero tenían una dirección suroeste-noreste, ¿sí? Y lo que hacía el sistema era controlar el movimiento de la fase libre, porque lo que sucede, justamente se quiere conocer el gradiente también para saber, en caso de haber fase libre, hacia dónde va a migrar, y en ese caso hacia dónde seguir o sospechar que se puede mover la fase líquida. Entonces, estos tres isolíneas, bueno, acá vemos con la instalación y sin la instalación, son los pozos de extracción. Acá, como yo le dije que pusimos 4, en realidad instalamos un cuarto pozo, justamente por esta situación que no sabíamos cómo nuestros parámetros hidráulicos iban a funcionar. Entonces, por una cuestión de ser precavidos, instalamos un cuarto pozo, pero no se usó finalmente. Entonces, lo que generaban estos 3 pozos, este es el radio de influencia, y hacía que hacia los pozos se dirigiera, o fuera atraída a la fase líquida, porque se generaba un cono de depresión, y entonces ya una vez dentro del pozo que se iba atrayendo el hidrocarburo, se iban sacando las 2 fases. Finalmente, ¿cuál fue el resultado final? Si yo tuviera que hacer una foto de esta remediación, fue que estos colores que nosotros vemos más cálidos fueron con el tiempo disminuyendo a colores cada vez más fríos en el sentido de que los fríos significan que hay cada vez menor espesor de nuestro objetivo de remediación, que era la fase líquida, ¿sí? El caso 3 es un poliducto. En este caso vamos a hablar de una tecnología bastante más fácil de manejar, pero con el mismo objetivo en realidad, que es extraer la fase líquida. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros llega un momento que las tecnologías fijas no son tan efectivas, porque sacan mucha agua, con esto que dijimos que para sacar el hidrocarburo necesitamos generar un cono de depresión, o extraer por vacío, o sea, se genera una corriente de los dos líquidos juntos. Llega un momento en que se saca mucho más agua que hidrocarburo, entonces no es tan efectivo para atacar el espesor que estamos buscando. En este sentido, la fase líquida lo que hace es, el equipo de vacío móvil es poder trasladar nuestro equipo hacia las locaciones donde queremos, hacia los pozos donde queremos extraer la fase líquida, y de una manera mucho más económica, ¿sí? Porque no tenemos que tener un sistema funcionando ni 24 horas, y se reduce también este otro residuo que es el agua, ¿no? Se reducen de manera significativa, porque a través de la pipa de succión del equipo de vacío móvil, que ahora vamos a ver una foto, puedo atacar directamente la fase líquida. Entonces, en este proyecto se trabaja el equipo de vacío móvil. ¿Cómo controlamos la efectividad de nuestro trabajo? A través de monitoreos bimestrales. Este es un predio que tiene alrededor de 900 freatímetros, entonces cada 2 meses
se va haciendo el monitoreo con sonda interface de todos los freatímetros, y así se van midiendo los espesores. Entonces, acá tenemos esto que dijimos, el monitoreo del nivel freático. Acá tenemos el equipo de vacío móvil. Como ustedes ven, es un equipo muy simple. Acá tiene un knockout con una manguera y genera vacío en el pozo, ¿sí? La pipa de succión se baja hasta la profundidad que medimos con la sonda, y ahí la manguera tiene un visor, y nosotros vamos viendo cuando ya empieza a cambiar de color a transparente, quiere decir que está sacando agua. Entonces se corta el sistema y te movés con el equipo a otro pozo, ¿sí? Y por último, el knockout, a ver, algún porcentaje de agua saca, entonces se hace separación de fases, se vuelca el contenido líquido a pozos, a tanques de 200 litros, se deja entre 24 y 48 horas, se separan las fases, y luego entonces el hidrocarburo líquido va a disponerse de una forma, y el agua que tiene hidrocarburos disueltos se va a disponer de otra. Otra, digamos, esta fotografía lo que muestra es otra de las actividades que se pueden realizar en este tipo de obra, que es la inspección de los pozos con la cámara sumergible, ¿sí? Lo que hace es ver el estado del pozo. En este caso, fíjense que la cámara, que tiene luces LED, está por entrar al agua, y acá se ve correctamente cómo está instalado el ranurado del pozo, y cómo el agua se encuentra bajo, digamos, o en el tramo ranurado. Acá, en la cámara, en este caso, ya se encuentra dentro del agua, ¿sí? Y también se ve que las ranuras se encuentran en buen estado. Entonces, a modo de resumen, el equipo de vacío móvil, en este proyecto, que tiene más de 900 pozos, ¿sí? Se transporta, o sea, imagínense que en un sitio con 900 pozos, es bastante positivo poder tener esta posibilidad de movilizar el equipo hacia los pozos, ¿no? De forma muy simple, con un vehículo como una camioneta. Otro de los beneficios es que extrae fase líquida y muy poco contenido de agua, como dije, con una operación intermitente y a demanda, y finalmente esta corriente de líquidos va a pasar por esto que les mostré recién en la foto, una pileta tipo API para separación de fases. Bueno, y esto un poco ya lo comentamos recién, de cuáles serán los beneficios de esta tecnología. Ahora vamos a pasar a un predio con metales pesados, en este caso sobre todo de plomo. Es una locación que es una refinación, una planta de refinación de plomo, en la cual se realizó, digamos, en un plan de cierre de la actividad, se realizaron distintos tipos de estudios de caracterización ambiental. Se realizó también el Rebeca, para ver cuáles eran los objetivos de remediación, ¿sí? A qué concentraciones queríamos llegar con nuestra remediación. Asimismo, un estudio de alternativas de remediación, o sea, cuáles eran las tecnologías posibles para llegar a sanear nuestro predio, y finalmente un plan conceptual de remediación. Un poco, para resumir un poco el proyecto, es un predio de 10 hectáreas, esto que habíamos dicho, bueno, 6 áreas de interés, que quiere decir que dentro de mi predio tengo 6 locaciones donde pueden generarse compuestos de interés, ¿sí? ¿Por qué digo que pueden generarse? Porque eran actividades que se desarrollaban en el proceso productivo y que podían aportar compuestos de interés. Mediante la investigación avalamos, o no, ¿cómo decirlo? Certificamos o no que esos compuestos se encuentran o no mediante las muestras, ¿sí? En este caso se tomó solamente una muestra de agua superficial porque el nivel freático no se hallaba en el área de alcance. Es más, pudimos certificar con estudios previos que se encuentran al menos a más de 80 metros de profundidad, con lo cual nuestros hallazgos ambientales, que dice que había metales hasta 2 metros, no iban a generar mucha más movilidad verticalmente, sabiendo que el agua se encuentra a mucho más profundidad.
y se tomaron hasta 130 muestras de suelo. En este caso, lo que hicimos para tratar de eficientizar los recursos fue hacer una evaluación escalonada en laboratorio. O sea, nosotros a medida que íbamos tomando las muestras, le íbamos enviando al laboratorio. Las recepcionan, las extraen, y en función del positivo o negativo seguíamos evaluando. Por ejemplo, en un sondeo de hasta 9 metros con una muestra cada 1 metro, empezábamos con la muestra 1 y el resto se guardaba en el laboratorio. Si la 1 daba positivo, seguíamos a la 2 y así en profundidad. ¿Qué logramos con esto? Bueno, reducir el costo de gasto del laboratorio, ¿no? Que muchas veces en proyectos de caracterización es bastante importante. ¿Cuáles fueron los hallazgos de este proyecto? Encontramos esto que dijimos, 3 hotspots, o sea, 3 zonas calientes donde encontramos mayor concentración de metales, ¿sí? Que era hasta 2 metros de profundidad aproximadamente desde el nivel del suelo, que también coincidían con un corte de cambio de litología y pudimos inferir a través de determinados estudios que por ahí se trataba de un relleno de esto mismo, del mismo proceso productivo que se daba en el sitio, ¿sí? Que tenía que ver con la refinación. Acá también pongo como esto que hablamos del máximo volumen y mínimo volumen que estimamos en estos 3 hotspots. Como nos encontrábamos en una etapa conceptual, todavía no se definía cuál era ese volumen a tratar. Entonces, para ver y evaluar nuestras alternativas de remediación, pudimos estimar estos volúmenes de máxima y de mínima. Entonces, ¿cuáles eran las alternativas de remediación para un suelo afectado por metales que no tenía contacto con el agua? Bueno, capping. Habíamos hablado de reducir a través de capas impermeabilizantes la exposición del contaminante con el medio ambiente. Remoción y disposición en un relleno de seguridad, o sea, remover todos estos metros cúbicos y mandarlo a un relleno de seguridad. Remoción y disposición a cargo de un operador, o sea, enviarlo a un operador que se encargue de la destrucción final. Venta como subproducto. Este caso es un poco difícil en función del tipo de compuesto de interés que podamos tener, porque supuestamente depende de las jurisdicciones si puede estar permitido o no, la estabilización físico-química in situ, o la remoción y disposición en un relleno de seguridad. Bueno, en este caso se estaría repitiendo. Entonces, finalmente, luego de evaluar estas alternativas, ¿cómo se evaluaron? Con una grilla multicriterios, ¿sí? Que ponderábamos desde los costos, la posibilidad de realizar o de desarrollar las tecnologías, la responsabilidad, bueno, y una serie de criterios más. Se hizo una ponderación numérica y dio como resultado que para este predio donde habíamos hallado estos volúmenes de suelo, y se iba a hacer remoción de la capa superficial, o sea, de 0 a 50 centímetros se iba a remover, y disponer como un residuo peligroso porque son suelos que tienen concentración de metales. Y por último, instalar una capa de baja permeabilidad para evitar el contacto con el ambiente. Y por último, ahora sí, estamos casi por cerrar, vamos a ver un quinto caso, que es un predio ferroviario, que un poco son las imágenes que habíamos visto al principio, cuando vimos la fase 1 y vimos los modelos conceptuales de sitio, en el cual hicimos un estudio de caracterización ambiental, fase 1 y 2, y plan de remediación. Era un predio de 116 hectáreas, y dentro de esas hectáreas, dentro de esa área, perdón, encontramos 7 áreas de interés, o sea, como 7 sitios donde podían desarrollarse distintos compuestos de interés. Esto, a modo de resumen, es que dentro de estas áreas llegamos a hacer estas cantidades de sondeos, con esta cantidad de muestras de suelo, freatímetros, instalaron 39, que es bastante, puede parecer llamativo, pero ¿por qué este número? Porque fuimos encontrando, a medida que íbamos haciendo la investigación,
afectación. Entonces fuimos extendiendo el número de muestras. Entonces, un poco estas son las 7 áreas que habíamos encontrado como potenciales aportadoras de compuestos de interés, y los hallazgos que dieron el estudio de fase 1 y 2 fueron hidrocarburo en fase absorbida, o sea, en el suelo, y en fase disuelta y libre, en el agua y flotando sobre el agua. Para esto, las tecnologías que se propusieron fueron excavación del suelo, ¿sí?, para la fase absorbida, y disposición final en algún operador, y volver a rellenar esos volúmenes del suelo con suelo limpio. O, en caso de que esto no fuera posible, porque los volúmenes fueran demasiado grandes, y a lo mejor el costo de llevar tantos camiones de consuelo hasta un operador excede, y se puede poner un sistema de extracción de vapores y de venteo, ¿sí?, bioventing, y para la fase líquida, un sistema de vacío asistido por bombeo, ¿sí?, acuérdense, para generar este cono de presión y poder sacar los líquidos de la napa freática, los líquidos afectados. Y esto acompañado por un posterior tratamiento de disueltos. Y por último también encontramos metales trazas en suelo, que las tecnologías propuestas fueron excavación y disposición final, y también relleno con suelo limpio. Acá hay algunas imágenes a modo de ejemplo. Acá tenemos el muestreo manual del suelo, ¿sí? Este resultó ser un hotspot que nos llevó bastante trabajo, porque no era un suelo fácil de perforar. Y en este caso tenemos el muestreo de la fase líquida, de pozos. En este caso es un pozo que no se encuentra en la zona de tránsito, y sí, digamos, donde hay circulación de vehículos, se instala un pozo de estas características para justamente no entorpecer el tránsito. Bueno, ya voy cerrando mi exposición. Un poco a modo de resumen, estos son algunos números de las actividades que hemos desarrollado en los últimos años de trabajo en equipo en Andes, hablando un poco de caracterización y remediación, ¿no? Así que bueno, les quiero agradecer mucho por su atención. Espero que haya sido de su agrado la presentación. Y bueno, podemos pasar, si quieren, a las preguntas. Sí, gracias, Josefina. Excelente exposición. Tenemos varias consultas de parte de los participantes. No sé si en los minutos que nos quedan me ayudas a responder algunas. Sí, por supuesto. Listo, adelante. Carlos Ramírez nos pregunta, en una fase 2, que bueno, debe ser alguno de los estudios que fuimos mostrando, ¿no sería importante métodos geofísicos como tomografía resistiva eléctrica para determinar lugar, para perforar pozos de muestreo o delimitar la pluma? Carlos, mira, digamos, los métodos indirectos de investigación del subsuelo no nos sirven para encontrar o determinar, no tienen relación directa con la afectación, ¿sí? Entonces, no solemos valernos de ellos para encontrar afectación. Sí, por ejemplo, para realizar un estudio del subsuelo y evaluar si hay cambios de resistividades para ver si se encuentra el agua, pero no se estila para los casos de afectación, ¿sí? Se han usado, pero la confiabilidad, la representatividad es cuestionable. ¿Quieres poner Carlos? Estoy hablando un poquito. Buenas noches, acá Silverio. Carlos, se han usado en algunos casos, hemos visto su aplicación, pero digamos, la confiabilidad es relativa, es cuestionable, no es una cosa 100% confiable.
Bien. Estoy leyendo las preguntas. Esto es parecido, ¿no? Sí, en el caso de afectación con metales sí podría ser un poco más aplicable, porque tendríamos una respuesta distinta en lo que es la conductividad eléctrica del acuífero, ¿no? Pero de vuelta, al ser métodos indirectos, como hay otros factores que pueden incidir, como la litología, la salinidad del suelo, algún otro. Digamos, no necesariamente los cambios en los resultados de métodos indirectos van a estar asociados a afectación a concentraciones. Pueden estar, pero puede ser un indicador no definitivo, no definitorio. Bueno, acá Ezequiel Reynoso pregunta si es posible que nos faciliten el informe propiamente dicho sobre el cual está poniendo Josefina, quizá por correo. Vanessa, entiendo que la presentación va a quedar, se va a enviar por correo, ¿verdad? Sí, Josefina, se les va a enviar la grabación de toda la exposición, no te preocupes. Ok. Gracias. Acá Fernando Augusto pregunta, consulta sobre las disposiciones finales de los contaminantes retenidos. ¿Qué opciones hay? Bueno, esto tiene que ver mucho con, digamos, las tecnologías disponibles de forma local. Primero porque los residuos peligrosos no son trasladables entre jurisdicciones. En Argentina está prohibido, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros si estamos en Mendoza y estamos con un generador, tratando residuos de un generador en Mendoza, vamos a tener que buscar cuáles son las opciones de tratadores locales que hagan o que trabajen las tecnologías que traten ese residuo. Por ejemplo, por decirte, en Argentina y en Mendoza, la ley de residuos peligrosos categoriza 48 categorías. No quiere decir que porque haya una planta tratadora de residuos trate las 48 categorías, ¿sí? De esa, digamos, esa información podrás valerte a lo mejor en la autoridad de aplicación, y si tenés alguna consulta específica de algún residuo, nos puedes escribir por correo y con gusto lo podemos conversar. Y es ambiental en donde se detallan los diferentes tipos de remediación. Por ejemplo, está lo que se llama la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, establece para determinado, según el tipo de suelo, el tipo de contaminante, recomendaciones de diferentes tecnologías. Eso está, después podemos pasar el vínculo. También está el Federal Technology Roundtable, que también establece recomendaciones específicas según la condición. Preguntan de la desorción térmica como método de remediación de suelos. Sí, es un método apto y válido para determinado tipo de hidrocarburos, ¿no? Puede ayudar mucho en determinadas condiciones. Software para isolíneas de contaminantes, eso es un tema muy interesante porque hay que ser muy precavido al modelar eso. Se usa en general Surfer u otro software similar, lo que pasa es que hay que ajustarlo manualmente porque si no puede dar resultados irreales al interpolar y extrapolar los datos. Martina Agüero. El papel de la autoridad de aplicación en el territorio nacional y particularmente en la provincia de Mendoza con respecto a inspecciones para poder determinar casos de contaminación. Bueno, la provincia tiene sus procedimientos, sus protocolos, y cuando, ya sea ante una denuncia o ante una situación que a veces, muchas veces, las propias operadoras avisan, notifican cuando tienen un accidente, bueno, la autoridad va y hace su trabajo, ¿no es cierto? Silverio, te escucho hablando. ¿Cómo estás? Buenas tardes, también bienvenido. Gracias por el soporte en las consultas. Te invito a que también aparezcas en la pantalla junto a Josefina, porque escucho tu voz y no te podemos ver. Bueno, estamos acá con él. Ahí estás. Ah, ok, con tu protocolo de seguridad. Perfecto. Ahora sí, dale, continúen, por favor.
Acá Ezequiel pregunta, ¿dónde quedará subida la grabación de la presentación? Nosotros se los vamos a compartir el link directamente al correo que nos ha dejado al momento de inscribirse. Igual lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, no te preocupes, yo me encargo de eso. ¿Cuáles serían las condiciones óptimas para implementar el método fitorremediación? ¿Se implementa en algún sitio de Argentina este método? Condiciones óptimas es... depende del sitio, depende del contaminante. Obviamente estamos hablando de contaminación que no sea demasiado profunda y de contaminación de compuestos que haya alguna especie vegetal apta para hacerlo. Se está implementando en algunos, sí se está implementando en algunos proyectos mineros, en depósitos de colas o en estériles. Riesgos más comunes, a la pregunta Emanuel Carrizo, riesgos más comunes en la implementación de los diferentes métodos de remediación. Y a veces el riesgo es agravar la situación. Por ejemplo, si inyecto un solvente, puedo estar disolviendo un hidrocarburo que estaba estabilizado, un hidrocarburo viejo, que estaba relativamente estabilizado y le doy más movilidad. También al poner oxidantes, cortar la pluma, al poner oxidantes puedo generar una reacción exotérmica. Los riesgos es una muy buena pregunta, porque a veces el remedio puede resultar peor que la enfermedad, ¿no? Por eso es muy importante el proceso de caracterización también, ¿no? Sí. ¿Qué nos vamos a encontrar? Y hacer una buena evaluación de alternativas de remediación con sus riesgos y sus ventajas y desventajas de cada alternativa. Caso 4, remoción y venta de subproducto. Bueno, está un poco relacionado con lo que decía José. Por ejemplo, hay provincias como Buenos Aires que lo tiene ya incorporado en su legislación, y hay otras provincias donde eso es muy difícil y es también bastante difícil pasarlo de una jurisdicción a otra, pero sí, en algunas provincias está habilitado esto. También eso, digamos, incluye seguramente, tiene que ver con este proceso que dijimos de toma de decisiones conjuntas, ¿no? En la medida en que por ahí uno sea más transparente en el sentido de compartir la buena información que tenga en su predio con la autoridad de aplicación, va a lograr mejores resultados, ¿no? Claramente que si un generador va a plantear esto de no muy buena forma, bueno, a ver, la autoridad de aplicación va a tener sus recaudos para tratar de reducir al mínimo la dispersión de los residuos de un lugar a otro, ¿no? Cani Ruiz Gutiérrez, ¿qué normativa internacional de referencia recomienda para la comparación de parámetros de suelo y agua subterránea que no estén contemplados en normas nacionales? Ahí tenemos la famosa lista holandesa que se actualiza cada 2 o 3 años. Tenemos luego los niveles guía o niveles de referencia de distintos estados de Estados Unidos y el REBECA, que es ad hoc. Hay una consulta de Facundo, léela, José. ¿Cómo manejarías un plan de remediación de suelos contaminados sobre caminos públicos donde se desplazan proveedores mineros, transportistas de combustible, y si el derrame puede darse en cualquier lugar a lo largo de cientos de kilómetros? Bueno, ahí, buenas noches Facundo, un gusto que estés escuchando. Aquí, digamos, si interpreto bien la pregunta, estamos hablando de un accidente, un vuelco, un derrame. Aquí tendríamos que separar 2 partes, ¿no? Lo que sería el plan de acción inmediata, que deberíamos tener 1 o 2 puntos donde tuvieras una cuadrilla con elementos de captación, de absorción inmediata del derrame. Tendrías que tener caracterizado determinados sitios donde vos sabés que tengas más chance de que el camión vuelque, digamos, por la topografía, por las pendientes, por las curvas, por las condiciones del tránsito. Así tendrías que tener equipos situados estratégicamente para respuesta inmediata, como te decía, material absorbente y alguna otra cosa. Que eso, perdón, tiene que ver con el plan de contingencia también del uso del camino en sí mismo, no Correcto. solamente en función de la contaminación, ¿no? Así como pudieras tener en una curva un accidente y no necesariamente por que sea relacionado con un vuelco, ¿no? Claro. Eso, digamos, la contingencia en sí misma, bueno, como parte del plan de contingencia del uso del camino. Muy buena también la pregunta, porque digamos, lo que se haga en la primera instancia define si la contaminación se va a poder terminar rápido o si va. A veces lo que hacen en primera instancia van con una retro y mezclan todo, hacen un desastre y queda peor de lo que, digamos, que si no hubieran hecho nada. Entonces, es importante hasta incluso hacer simulacros
Y bueno, lo que se remueve con una retro, a dónde se pone, tener retazos de geomembrana para ponerlo arriba de geomembrana, o en tambores, o volquetes, porque tambores por ahí serían muy pequeños, tener un par de volquetes a mano, pedazos de geomembrana, como dije recién, para tener una primera respuesta. Si hay todavía algo flotando, sacarlo con lo que sería un equipo de vacío móvil, etc. Si te interesa después escribirle a José y te mandamos más detalles. ¿Qué más preguntas? Ezequiel Reynoso pregunta si operamos en el Golfo de San Jorge también. Sí, sí, contamos, digamos, con la posibilidad de trasladar nuestros equipos tanto de perforación para caracterización como, bueno, instalar equipos y también los de equipos de vacío móvil, ¿no? Para remediación in situ. Sí, claro. Bueno, Sebastián Caballero la felicita a Josefina por la presentación, dan ganas de especializarse en esa área, ¿recomiendan alguna maestría? Sí, se llama licenciatura en gestión ambiental, dura 4 años y después otros 8 años en una consultora. O geología dura 6 años y otros 6 años o 10 en alguna consultora o en alguna empresa de petróleo. La realidad es que mi experiencia particular tiene que ver con la consultoría. Luego hice especialización en gestión de proyectos, y algo de caracterización en la UTN, que tampoco fue, digamos, muy extenso, pero mi mejor escuela fue la experiencia, ¿no? Hay maestrías en el ITBA, en remediación, está ahí Alfredo Wagner como uno de los docentes. Sé que esa es una buena maestría, hablando en serio ahora, en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, y después hay algunas otras maestrías adicionales. Bien, estimados, muchísimas gracias por haber absuelto algunas de las consultas que nos han enviado los participantes. Igual el resto de preguntas que han quedado pendientes de responder, igual les vamos a dar respuesta por correo a la dirección que nos han dejado al momento que se han inscrito. Muchas gracias, Josefina, muchas gracias, Silverio, también por tu participación al final. No lo teníamos esperado, igual muchas gracias a ambos. Felicitaciones por la excelente exposición. Y bueno, va a ser hasta la próxima edición de un webinar más de Andes. Con esto hemos llegado al final de la conexión. Andes les agradece a todos los participantes por habernos acompañado. Les recordamos que al finalizar la conexión encontrarán una breve encuesta. Por favor, ayúdennos completándola y los invitamos a seguirnos por nuestras redes para más novedades de Andes. Hasta la próxima. Gracias, Silverio. Gracias, Josefina. Chao. Adiós.